Mi vida se ha transformado en una viñeta. ¿No lo notáis? Estos colores, estas líneas, estas luces, estos fondos de viñeta. No tiene nada de malo sentir miedo, siempre y cuando no te dejes vencer. Cualquier sueño que merezca la pena vivirse es un sueño por el que merece la pena luchar. Nuestra propia naturaleza puede ser una carga y a veces una maldición. Hubo un tiempo en el que los héroes se medían no por su fuerza o por el tamaño de sus músculos, sino por el tamaño de su corazón y su espíritu. Los héroes sois vosotros. ¡Oh, mierda! Tengo que empezar la clase. Inducción y recursividad. Tercer vídeo de recursividad. Vamos allá. Empezamos definiendo la sucesión de Fibonacci, que es una sucesión bastante famosa y que aparece mucho en computación. ¿Cómo se define? Pues f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1, que sería la regla básica, y luego tenemos f de n-1 más f de n-2, sería la definición de f de n. Y esta definición se da para n mayor o igual que 2. ¿Vale? Ahí tenemos unos cuantos valores. Vemos que cada valor a partir de 2 es la suma de los dos anteriores. ¿De acuerdo? 1, 2 más 3 es 2 más 1, 5 es 3 más 2, etc. Problema 357, muy bonito, difícil pero bonito. Dice, si a f una función que va de los números naturales salvo el 0 en n y que me devuelve f de n el número de cadenas de n bits sin unos consecutivos. Dad una función recursiva de f de n y hallar f de 10. ¿Qué tiene que ver esto con la inducción y la recursividad? Una definición recursiva de f de n, que es el número de cadenas de n bits sin unos consecutivos. Si el número de cadenas de n bits sin unos consecutivos tiene una definición recursiva, es porque el conjunto de bits sin unos consecutivos tiene una estructura recursiva. Vamos a ver cuál es. Vamos a llamar C sub n al conjunto de cadenas de n bits sin unos consecutivos. Y vamos a coger una cadena X, cualquiera, de longitud n, de C de n. Entonces tenemos dos casos. Si X empieza por 1, entonces el siguiente bit necesariamente tiene que ser un 0, porque si no, si fuese un 1, no pertenecería a C de n. Bien, entonces voy a considerar la cadena I, que es la cadena de X que resulta al quitar los bits 1 y 0 del principio. Y no puede tener unos consecutivos, porque si no lo tendría X. Por tanto, toda cadena X que pertenece a C de n tiene que empezar por 1 y a continuación tener un 0. Y el resto de la cadena que es I, esa I pertenece a C de n-2. Recíprocamente, si tengo una cadena que pertenece a Cn-2, es decir, longitud de n-2 sin unos consecutivos, cuando le añado 1, 0, obtengo una cadena que pertenece a C de n. ¿Qué pasa en el otro caso? Si X empieza por un 0, entonces la cadena restante I no tiene unos consecutivos y por tanto la cadena I pertenece a C de n-1. Y al contrario, si es una cadena que pertenece a C sub n-1, entonces cuando le pongo un 0 obtengo una cadena de Cn. Todo esto me prueba que f de n es f de n-2 más f de n-1. Ahora hay que hacer unos pequeños ajustes en las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque f de 1 es 2, ya que hay dos cadenas 1 y 0 que no tienen unos consecutivos. F de 2 es 3, ya que las cadenas 1, 0, 0, 1 y 0, 0 forman el conjunto C2. Y entonces, si comparamos esta función con la función f grande de n, de la sucesión de Fibonacci, vemos que fn, f pequeña, es igual a f grande de n más 2. Aquí tenemos unos cuantos valores para ver que eso es así. F de n grande empezaría 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc.
y en cambio fn pequeña empieza en 1, 2, 3, 5, 8. Es sencillamente un desplazamiento. Con esto se termina este problema. Vamos a pasar a un ejercicio de listas, que es el ejercicio 3, 5, 10. Entonces nos dan esta función, típico problema de examen, digamos de la parte calculística, procedimental, y nos piden construir el árbol de dependencia de la lista 1, 3, 1, 5, 3 con el argumento 1 y evaluarlo paso a paso. Y luego, por último, describir qué es lo que hace f del n. Esto de aquí, antes de seguir, la regla básica es esa, de acuerdo, y la regla recursiva es todo esto. Son dos casos. ¿De acuerdo? Entonces, regla básica aquí y regla recursiva aquí. Perdón. Vale. Vale, continuamos. Empezamos con esta lista aquí. Y entonces esto sería regla recursiva 1, porque el primer elemento de la lista es igual que la x que me dan aquí. Perdón, que la n que me dan aquí. Y entonces saco el 1 y ahora aplico f sobre el resto de la lista. Como 3 es distinto de 1, aplico la regla 2 y sencillamente hago f del resto. Y ahora tendría 1 concatenado con f de 1, 5, 3, 1. Como la cabecera de L es igual a n, entonces lo saco fuera y me quedaría f de 5, 3, 1 y por este lado me quedaría el 1 concatenado. Luego aplicaría la regla recursiva 1 porque 5 es distinto de 1 y entonces me quedaría f del resto, que es 3 nada más. Y por último me quedaría me quedaría la f de la lista vacía 1, que esa es la regla básica, y me queda la lista 1, 1 concatenada con la lista vacía, que es 1, 1. Entonces está claro que lo que hace la función fln es devolver una lista con todas las apariciones de n en dicha lista. Y esta gráfica que está aquí, este árbol, sería el árbol de dependencia, que lo que hace es reducir en cada paso la lista en un elemento. ¿De acuerdo? Insisto en que el árbol de dependencia se fija en los argumentos y no en los valores. Problema 3.5.12. Vamos a definir una función recursiva que devuelva el elemento mínimo de L. Y tenemos que evaluar esa función en la lista -3, 5, -7, 0. Bien, de nuevo, si me están diciendo que haga una función recursiva que calcule el mínimo, es que el mínimo en algún sentido tiene estructura recursiva. Bien, y la idea es que si tengo el mínimo de dos elementos o el mínimo en general de una lista, cojo el primer elemento, lo reservo y ahora calculo el mínimo de la lista restante. Y el mínimo total será el mínimo entre la lista restante y el elemento que he reservado. La función que propongo es esta. F de L es igual a la cabecera de L cuando la longitud de L es igual a 1, es decir, cuando la lista tiene un único elemento. En todo esto estoy suponiendo que las listas son planas, ¿de acuerdo? Y ahora, si tengo una lista de longitud 2 o mayor, lo que hago es cojo el primer elemento y le hago el mínimo contra el mínimo del resto de la lista. ¿Vale? Y entonces esta función pues está correctamente definida. Regla básica, como veis, la primera línea, y regla recursiva, como veis, la segunda línea. Vamos a aplicar esta función a la lista -3, 5, -7, 0. Como la longitud de la lista no es 1, aplico la regla básica y tendría el mínimo entre -3 y f del resto. F del resto necesito calcularla. No tiene longitud 1, vuelvo a aplicar la regla recursiva
Y ahora que me queda el mínimo de 5 y f de menos 7, 0 y además el mínimo de antes. Así continúo hasta que llego aquí al mínimo de 0. El mínimo de 0 va a ser 0, ¿vale? Que lo vemos aquí. Y ahora el mínimo entre menos 7 y 0 es menos 7, el mínimo entre 5 y menos 7 es menos 7 y el mínimo entre menos 3 y menos 7 es menos 7. Y me ha devuelto la respuesta correcta, que sería menos 7. Bien, continuamos. El árbol de dependencia diría eso. Voy quitando un elemento cada vez. Insisto de nuevo, el árbol de dependencia refleja las dependencias entre los argumentos en las sucesivas llamadas de la función recursiva. Problema 3.5.13 ahora. Definir una función recursiva f de xl de tal manera... Problema 3.5.13. Definir una función recursiva tal que f de xl devuelva 1 si el elemento x está en la lista L y 0 en otro caso. Y bueno, elegir unos cuantos pares de argumentos para verificar que f funciona. Y extender a listas generales. Bueno, aquí este es un problema de envergadura. Esta es la función que he diseñado. Si la lista tiene longitud 1, entonces solamente hay que ver la cabecera. Si la cabecera es x, entonces devuelvo 1, y si la cabecera es 0, perdón, si la cabecera es x, devuelvo 0. Ahora, ¿cómo he hecho la regla recursiva? Me he dicho, bueno, voy a contar el número de veces que aparece la x en la lista y cada vez que aparezca le doy 1 y lo voy sumando entre todos. La suma me permite tener la estructura recursiva que quiero. Entonces, si la suma que aparece aquí, la de f del resto de L y f de la cabecera, me da positivo, es porque al menos ha habido una x en la lista. Y entonces devuelvo 1. Y si la suma da 0, es que la x no ha aparecido nunca en la lista L. Y por tanto devuelvo 0. Vale, vamos a poner un ejemplo con x igual a 3 y la lista 1, 3, 5, 3, que está nuestro elemento, y la lista 1, 2, 0, 4, que no está. Vale, pues entonces empiezo con la lista L1, el 3 lo miro si está con la cabecera de L, después pasaría al segundo elemento, que es 3, que sería el primero del resto, y así iría descomponiendo en cada uno de ellos. Todo esto serían reglas recursivas. Y ahora llega un momento en que son todas reglas básicas porque tienen longitud 1. Y entonces aquí se ve cuando la cabecera es igual a 3 aparece 0 y cuando la cabecera es igual a 3 aparece 1. Entonces la función devuelve 1 porque la suma es positiva. Y aquí en cambio va a devolver 0, es el mismo proceso, voy aplicando la función recursiva, me quedan listas de longitud 1 y al final miro si el 3 está en esas listas, que en este caso no lo está, y me quedaría 0. Por tanto, la función devuelve 0 y es correcto ya que 3 no está en L2. Vamos a ver ahora qué pasa cuando lo quiero generalizar a listas no planas. Entonces, la idea es, bueno, aplanar. Ya lo sé hacer para listas planas, ahora lo que querría es una función que me coge una lista no plana y me la deja plana. Entonces, después vamos a combinar esta función g de xl con f de xl. Entonces, la función aplanar, que es bastante útil, es la siguiente. Voy a devolver la lista L si mi lista es plana y tiene cualquier longitud. ¿De acuerdo? Tiene longitud mayor o igual que 1. Aquí estoy suponiendo que las listas son no vacías. Ahora, ¿qué pasa si la lista... Bueno, recuerdo que el predicado lista de L me da 1 cuando la lista es plana y 0 cuando no es plana. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando la lista no es plana, es decir, lista de L es igual a 0, pero mi lista tiene longitud 1. Entonces eso sería equivalente pues, a una lista con muchos corchetes. Entonces de manera recursiva pongo aplanar cabecera de L.
¿Vale? Esta función se va a ir llamando a sí misma varias veces hasta que desnuda la cabecera de los corchetes. Y ahora, cuando tengo una lista que no es plana y tiene longitud mayor o igual que 2, lo que hago es aplano la cabeza y eso lo concateno con el aplanamiento del resto, ¿vale? Y ahí es donde está también la estructura recursiva. Y entonces la función que estoy buscando sería g de xl igual a f de x aplanar l. Esto que viene a continuación es un problema anterior, es de hecho un problema de inducción, pero que me habéis pedido que haga. ¿Vale? Este problema del polígono y la triangulación le ha gustado a 3 o 4 alumnos y bueno, pues voy a resolverlo. El problema dice lo siguiente: tengo un polígono en el plano con más de 4 vértices. Aquí por polígono interpretamos un polígono simple, es decir, que no se autointerseca sino en los vértices, y probar que siempre se puede triangular, es decir, que se pueden introducir diagonales de modo que el polígono se pueda descomponer en triángulos disjuntos. Eso es un problema dificilillo de inducción fuerte. Vale, vamos a hacer inducción sobre el número de lados del polígono. Vamos a llamar P a ese polígono. Como he dicho antes, se supone que el polígono es simple. Paso base. Voy a empezar en n igual a 4, que sería un cuadrilátero. Siempre se puede insertar una diagonal, de modo que se descomponga en 2 triángulos. Estos son los 2 casos que puedo tener. ¿Vale? No siempre en todo cuadrilátero cualquier segmento que una 2 vértices opuestos es una diagonal. Estos vértices que veo aquí en este primer polígono, el ángulo interior es menor que 180 y esos vértices se llaman convexos. Si el polígono tiene todos los vértices convexos, se dice que es un polígono convexo. Cuando eso ocurre, cualquier diagonal que meta, cualquier segmento entre pares opuestos va a ser una diagonal. Eso no ocurre cuando tienes un vértice cóncavo, pero un cuadrilátero solamente puede tener un vértice cóncavo que evitaría la diagonal entre P1 y P3. ¿De acuerdo? Luego el caso base ya está probado. Vamos al caso inductivo, que es muy interesante. Vamos a tener un polígono con n lados, n mayor o igual que 5. Vamos a denotar por P1, Pn sus vértices en orden consecutivo. Y voy a probar este paso inductivo, probando que todo polígono tiene una oreja. Una oreja se define como un vértice P sub i de tal manera que el segmento de P sub i a P sub i más 1 se encuentra dentro de P. ¿Vale? Por ejemplo, estos son 2 orejas. ¿Vale? Aquí, si miro P1, es una oreja porque P4, P2 es una diagonal. Y aquí P1 es una oreja porque P4, P2 es también una diagonal. Vale, vamos a coger P sub i, un vértice tal que el ángulo formado por sus lados es menor que pi radianes, es decir, un vértice convexo. En todo polígono tiene que haber al menos un vértice de esa clase, eso está claro, es obvio. Vale, entonces cojo P sub i, voy a apoyarme en este dibujo y miro a ver si P sub i menos 1, y P sub i más 1, miro el segmento y me pregunto, ¿es eso una diagonal? Si es una diagonal he acabado, ya está. En ese momento meto la diagonal, tengo un triángulo, lo quito, me queda un polígono de menos vértices y aplico la inducción. Pero vamos a suponer el caso malo, que es que no. Vamos a suponer que hay una serie de vértices dentro del triángulo P sub i menos 1, P sub i más 1. Vale, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar este segmento aquí y lo voy a mover de manera paralela hacia P sub i y me voy a quedar con el vértice más cercano. Lo vuelvo a poner aquí. Este sería el vértice del que estoy hablando. Esto sería como hallar el vértice más cercano a P sub i con respecto a la recta P sub i menos 1, P sub i más 1. Dentro de este triángulo aquí no puede haber vértices de Q.
porque si no, Q no sería el mínimo. Entonces, ahora lo que ocurre es que el segmento que une Q con P sub I es una diagonal. Y entonces eso me divide al polígono general en dos subpolígonos, P1 y P2. Cada uno de ellos con un número de lados estrictamente menor que n. Luego, por la hipótesis de inducción, cada uno de esos subpolígonos se puede triangular, P1 se puede triangular y P2 también. Y entonces pongo todas las triangulaciones y me quedaría eso. Esta prueba por inducción, de hecho, da lugar a un algoritmo recursivo para triangular. En computación gráfica, la triangulación es una de las operaciones más esenciales que existen. Y bueno, amigos, hasta aquí seguimos aprendiendo.